Hay algo raro que pasa cuando uno vuelve de noche. No importa si tenés 20 años, 30, 50, no importa la edad, realmente. No importa si sos valiente o si le tenés miedo a las personas o si tenés miedo a la oscuridad cuando vuelves de noche, a la soledad. No importa eso. La noche tiene algo distinto. Las calles están más vacías y claramente hay mucha menos gente de la que solemos frecuentar a toda hora. Y uno está más atento a todo. A los ruidos, a las personas, a las situaciones extrañas. Porque cuando algo raro pasa a las 2 de la tarde, hay gente alrededor. Nos damos cuenta. Pero cuando pasa a medianoche, es diferente. La historia de hoy fue contada por un usuario en Reddit. Y sinceramente cuando la terminé de leer, pensé algo. Creo que me habría bajado mucho antes de aquel taxi. Todo empezó una noche cualquiera. No había fantasmas, no había monstruos, ni había criaturas extrañas. Solo una persona intentando volver a su casa. Algo que hacemos todos. Volver a nuestra casa. Era tarde. Ya había pasado la medianoche. Y como no tenía ganas de caminar ni esperar demasiado, decidí tomar un taxi. Así cuenta este hombre la historia. Hasta ahí, todo completamente normal. Se subió al taxi, le dijo la dirección al conductor y arrancaron camino a su casa. Los primeros minutos fueron completamente normales. El taxista parecía una persona común. Nada llamaba la atención. Nada parecía estar fuera de lugar. Pero después comenzó a hablar el taxista. Y ahí fue cuando todo se volvió raro. Pero muy raro. Porque una cosa es que un taxista te hable del clima, o del fútbol, o de la política. Pero este hombre empezó a decir cosas que no tenían ningún sentido. Según contaba el pasajero, el conductor estaba convencido de que los pasajeros intentaban atacarlo constantemente. Decía que querían hacerle daño, que conspiraban en contra de él, que se organizaban para perjudicarlo, y cuanto más hablaba, más extraño sonaba todo. El pasajero intentó seguir la conversación, viste, cuando alguien dice algo raro y vos pensás, bueno, capaz entendí mal, viste. Entonces te haces la pregunta esa, esperando que todo tenga una explicación lógica, pero no. Cada respuesta era más preocupante que la anterior. El conductor afirmó que varias personas habían intentado arrojarle ácido. ¡Ácido! No una vez, varias veces, según lo que contaba. También aseguró que muchos pasajeros consumían drogas en el asiento trasero para perjudicarlo. Y no lo decía como quien cuenta una anécdota, lo decía totalmente convencido de lo que él estaba contando, como si estuviera relatando hechos reales, como si todo estuviera ocurriendo de verdad. Y ahí es cuando el pasajero empezó a sentirse incómodo, porque una cosa es escuchar una historia rara y otra cosa muy distinta es darte cuenta de que la persona que la cuenta realmente la cree. Y hay algo muy importante de entender. Cuando estás en un taxi, vos no tenés el control. No manejas vos, no decidís el recorrido, no controlas las velocidades, no controlas absolutamente nada. Estás atrás, sentado, esperando que el conductor te lleve directo a tu casa. Dependes completamente de la persona que está delante. Y esa sensación empezó a crecer. Mientras el viaje continuaba, el conductor hablaba cada vez más. Y cada vez parecía más alterado, más obsesionado con lo que decía, más convencido. Hasta que dijo algo que hizo que el pasajero sintiera un escalofrío en su espalda. Algo que transformó una conversación incómoda en una situación preocupante. El taxista contó que tenía pensado prenderse fuego en el vehículo mismo durante una manifestación. Así como lo escuchás. Prenderse fuego. Y no parecía una broma. No sonaba como un comentario exagerado. Lo decía seriamente. Como si estuviera compartiendo un proyecto a futuro. Como quien habla de cambiar un trabajo, de mudarse. Y ahí el pasajero entendió algo. Tal vez estaba frente a una persona que no se encontraba bien. Y eso preocupaba un poco. Porque esa persona no estaba bien de la salud mental. Porque una persona confundida puede ser impredecible. Una persona desesperada puede ser impredecible.
Y una persona que se siente todo el tiempo perseguida también puede ser impredecible, justamente. El viaje continuó, pero ya no era igual. Ahora cada palabra del conductor generaba más tensión, y entonces ocurrió algo que terminó de encender todas las alarmas. Mientras hablaba, dejó de prestar atención al camino. Por momentos miraba hacia atrás, por momentos gesticulaba, por momentos parecía más concentrado en sus teorías que en conducir. Y según cuenta el usuario, incluso llegó a soltar el volante durante algunos instantes. Quizás fueron segundos, quizás menos. Pero cuando estás dentro de un auto en movimiento, cualquier segundo se siente eterno. Imagínate la situación, es de noche, vos vas en un auto, las calles están vacías, el conductor está diciendo cosas cada vez más extrañas, vos no sabes qué decir, no sabes qué preguntar, solamente asentís con la cabeza porque tenés miedo de lo que está pasando, y en ese momento el pasajero ya no está pensando en llegar rápido a casa, está pensando en otra cosa, está pensando en cómo salir de ahí. Porque a veces uno se siente que algo no anda bien, no porque tenga pruebas, no porque haya ocurrido algo en concreto, simplemente lo siente. El instinto te dice, cuidado. Y muchas veces ignoramos esa sensación. Pensamos que estamos exagerando, pensamos que somos paranoicos, que estamos siendo injustos, pero a veces ese instinto existe por una razón. El pasajero decidió que no quería continuar el viaje. No porque hubiera ocurrido un ataque, no porque hubiera una amenaza directa, sino porque la situación ya estaba demasiado jodida, ¿no? Ya era bastante extraña, ya era incómodo, ya no sabía qué pasaría. Entonces encontró una zona donde había gente alrededor y tomó una decisión. Le pidió al conductor que lo dejara ahí, no en su casa, no en el destino original, sino que ahí mismo, donde hubiera personas, donde hubiera gente en movimiento, donde hubiera testigos. Pagó, abrió la puerta y se bajó. Fin del viaje. Pero no del todo. No termina ahí. Porque una vez que estuvo afuera, rodeado de otras personas, empezó a pensar en todo lo que acaba de pasar. Y cuanto más lo pensaba, más extraño parecía. Quizás el conductor estaba atravesando un mal momento. Quizás tenía problemas personales. Quizás sufría algún tipo de trastorno. No lo sabemos. Pero lo único que sabemos es que el pasajero sintió que algo no estaba bien. Y decidió escuchar ese instinto, algo que probablemente muchos de nosotros habríamos hecho también. Lo curioso de esta historia es que no tiene fantasmas, no tiene demonios, no tiene nada que te genere tanto miedo, porque el miedo más fuerte no siempre viene de lo sobrenatural, a veces viene de las mismas personas, de las personas con las que convivimos hoy en día. En este caso, un taxista que estaba psicótico totalmente y que no sabías a dónde te podía llevar, qué es lo que podía pasar, y no sabes exactamente qué es lo que puede pasar. Esa es la conclusión. El miedo real no son los fantasmas, sino que son las personas muchas veces. Por eso quise traer esta historia, porque muchas veces pensamos que las historias inquietantes tienen que incluir cosas imposibles, y la realidad es que no. A veces alcanza con subirte a un taxi y descubrir que la persona que tiene tu vida en tus manos, en sus manos, parece estar viviendo una realidad completamente distinta. Y sinceramente, eso da bastante más miedo que muchas de las historias de fantasmas.